La echaron del banco como si fuera basura. Renato Villalba no imaginaba que esa joven con ropa sucia y rasguños en el rostro era exactamente la persona que tenía el poder de destruirlo todo. El Banco Meridian era el tipo de lugar donde el dinero no solo se guardaba, se exhibía. Las columnas de mármol blanco ascendían hasta el techo como testigos silenciosos de fortunas acumuladas durante generaciones. Las lámparas de cristal derramaban una luz cálida y calculada sobre cada superficie, sobre cada escritorio pulido, sobre cada sonrisa entrenada de sus empleados. Era un templo, y como todo templo, tenía sus propias reglas sobre quién merecía entrar. Por eso, cuando las puertas de vidrio se abrieron ese día y apareció Isadora Mendívil, el tiempo pareció detenerse. No llegó caminando. Llegó como alguien que ha estado corriendo durante horas y finalmente, en el último instante, aprendió a caminar de nuevo. Cada paso que daba era deliberado, controlado, aunque sus manos temblaban levemente. Tenía el cabello recogido en un moño que el viento y el tiempo habían deshecho a medias. Su ropa mostraba las marcas de alguien que había cruzado media ciudad en condiciones que nadie en ese banco podía imaginar. Los rasguños en su rostro eran visibles, pequeños pero innegables, como si el camino mismo le hubiera cobrado un precio antes de dejarla llegar. Sostenía contra su pecho un sobre sellado con cera roja, y colgando de su cuello, oculta debajo de su ropa, había una llave antigua, de las que ya no se fabrican, de las que se entregan solo una vez en la vida. Nadie la saludó, pero varios la miraron. Isadora no bajó la vista ante ninguna de esas miradas. Caminó directo hacia la recepción con la certeza de alguien que sabe exactamente dónde está, aunque el resto del mundo todavía no lo sepa. Fernanda Castillo llevaba trabajando en la recepción del Banco Meridian desde hacía varios años, y en ese tiempo había desarrollado un instinto que ella misma describía como sentido del perfil. En menos de 3 segundos, evaluó a Isadora de arriba abajo y tomó una decisión que no verbalizó, pero que su expresión delató con cruel claridad. «¿En qué le puedo ayudar?», preguntó, con esa cortesía vacía que es peor que el silencio. «Necesito acceder a una caja de seguridad», dijo Isadora. Su voz era firme, sorprendentemente firme para alguien que se veía como ella se veía en ese momento. «Tengo la llave original. El número de caja es el 0047. Está registrada a nombre de Aurelio Mendívil». Fernanda entrecerró los ojos. «¿Tiene identificación?» «La perdí. Hubo un accidente en el camino hacia aquí». Isadora no se disculpó. No entró en detalles que no le habían pedido. Simplemente explicó con la precisión de quien ha pensado cada palabra antes de pronunciarla. Pero existe un procedimiento de verificación alternativa. Está contemplado en el reglamento interno de cualquier institución bancaria regulada. Puedo proporcionar datos que ningún impostor podría conocer. Número de cuenta de origen, fecha de apertura, nombre de los titulares secundarios, contraseña de seguridad verbal registrada al momento de la apertura. Solo necesito que alguien con acceso al sistema me atienda». Fernanda la miró como si acabara de hablarle en otro idioma, como si el hecho de que esa joven conociera los términos correctos fuera en sí mismo sospechoso. «Un momento», dijo, y levantó el teléfono de la recepción. Isadora esperó de pie. No se apoyó en el mostrador. No cruzó los brazos. Esperó con las manos unidas frente a ella, con el sobre pegado al pecho, con la postura de alguien que ha aprendido que la paciencia no es debilidad, es resistencia. Renato Villalba había llegado esa mañana con el humor de alguien que cargaba el peso del mundo en el nudo de su corbata. Era gerente regional del Banco Meridian desde hacía varios años, y en todo ese tiempo había construido una reputación que él consideraba impecable. Su oficina tenía vista al vestíbulo, y ese detalle no era accidental. Le gustaba ver,
Le gustaba saber. Le gustaba tener el control de cada milímetro de esa sucursal, que dirigía como si fuera un pequeño reino personal. Cuando el teléfono de Fernanda parpadeó en su escritorio, lo vio todo antes de contestar. La joven en el vestíbulo, la ropa, el cabello, los rasguños y la actitud, esa actitud de quien no parece avergonzada de sí misma, que para Renato era casi más irritante que cualquier otra cosa. Salió de su oficina con la cadencia de quien está acostumbrado a que otros se aparten a su paso. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó, plantándose entre Fernanda e Isadora con una presencia diseñada para intimidar. La señorita quiere acceder a una caja de seguridad sin identificación, dijo Fernanda, como si estuviera reportando una infracción grave. Renato miró a Isadora. La miró de esa manera que duele más que cualquier palabra. Esa mirada que no pregunta, sino que ya respondió, que ya juzgó, que ya sentenció antes de que el otro abra la boca. Señorita, dijo con una calma que era más amenazante que cualquier grito, este es un banco de primer nivel. Nuestros clientes tienen ciertos estándares que esperamos se respeten dentro de estas instalaciones. Estándares que incluyen presentar documentación válida. Y yo los respeto, respondió Isadora sin perder el tono. Por eso estoy siguiendo el procedimiento correcto y solicitando la verificación alternativa que el reglamento permite. No estoy pidiendo un favor, estoy ejerciendo un derecho. Algo en el tono de esa respuesta hizo que dos empleadas que cruzaban el vestíbulo con carpetas entre los brazos se detuvieran casi sin darse cuenta. Una de ellas intercambió una mirada rápida con la otra. Renato, sin embargo, no estaba acostumbrado a que le respondieran con esa calidad de firmeza, no desde alguien que se veía como ella. Mire, dijo, bajando un poco la voz pero no la actitud, no tengo tiempo para verificar historias sin documentación. Si su abuelo, o quien sea, tenía una cuenta aquí, que venga él a reclamarla con sus papeles en orden. Isadora no parpadeó. Mi abuelo falleció, por eso estoy yo aquí. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. 2 segundos en los que Renato podía haber elegido otra cosa. En los que podía haber dicho lo siento y pedido a alguien que revisara el sistema. En los que todo podía haber sido diferente. Pero no lo hizo. Señorita, dijo en cambio, elevando levemente la voz para que quedara claro quién tenía la autoridad en esa habitación. No estoy aquí para escuchar explicaciones sentimentales. Estoy aquí para decirle que sin identificación, sin cita y sin el aspecto apropiado para estas instalaciones, no hay nada que pueda hacer por usted. Le sugiero que se retire. Ese último comentario cayó sobre el vestíbulo como una piedra en agua quieta. Sin el aspecto apropiado. 5 palabras. 5 palabras que todos escucharon y que nadie repitió en voz alta, pero que flotaron en el aire del vestíbulo durante mucho tiempo después. La señora mayor que esperaba en la fila de caja levantó la vista de su bolso con una expresión que no era de aprobación. El joven con laptop en una de las mesas de atención cerró su computadora despacio. Las 2 empleadas con carpetas no siguieron caminando. El apellido no se lleva en la ropa, señor, se lleva en la sangre, lo dijo Isadora sin levantar la voz, sin temblar, con la serenidad de quien ha aprendido que la dignidad no necesita permiso para existir, que no depende de la opinión de nadie, que no se puede quitarle a alguien por más que lo intenten. Renato Villalba parpadeó. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro, algo parecido a la duda, o quizás al reconocimiento tardío de que había dicho demasiado. Pero el orgullo es más rápido que la razón, y en hombres como él siempre gana. Fuentes. El nombre sonó en el vestíbulo con la frialdad de una orden que no admite preguntas. Renaldo Fuentes era el jefe de seguridad del Banco Meridian, un hombre de presencia sólida y mirada seria, que llevaba años en ese puesto. En todo ese tiempo había aprendido a leer las situaciones antes de que explotaran.
a desactivar conflictos con pocas palabras y mucha presencia. Era bueno en su trabajo, pero su trabajo en ese momento era ejecutar una orden, y eso era lo que haría. Se acercó a Isadora con pasos lentos y deliberados. «Señorita, necesito pedirle que acompañe hacia la salida». «No voy a irme», dijo Isadora con calma. «Tengo el derecho legal de solicitar verificación alternativa. Si el gerente no quiere atenderme, solicito hablar con el director de la sucursal o con el área de cumplimiento regulatorio. Es mi derecho como titular secundaria autorizada. No hay nada que atender». La voz de Renato cortó el aire. «Fuentes, acompañe a esta persona fuera del banco. Ahora». Renaldo puso una mano firme sobre el hombro de Isadora. Sin violencia, sin brusquedad innecesaria, pero con una presión que no dejaba espacio para la negociación. Isadora lo miró. Miró esa mano sobre su hombro, y en lugar de resistirse, de llorar, de suplicar, simplemente asintió una vez, como si ya hubiera tomado una decisión mucho más importante que quedarse o irse. Caminó hacia la salida con la cabeza alta, con esa clase de dignidad que no se aprende en ningún colegio caro, sino en los momentos en que el mundo te pone de rodillas y tú decides no quedarte ahí. Cada paso que daba era una respuesta silenciosa a todo lo que Renato Villalba acababa de decirle. Varios empleados la siguieron con la vista, algunos con vergüenza ajena, otros con algo más cercano a la admiración. Y Renaldo Fuentes, que llevaba años leyendo personas en ese vestíbulo, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba del lado equivocado de una historia. En el umbral, justo antes de que las puertas de vidrio se cerraran tras ella, Isadora se detuvo. Se giró hacia Renato Villalba, que la observaba desde el centro del vestíbulo con los brazos cruzados y una expresión que él creía era de victoria. «Le voy a dar la oportunidad de reconsiderar», dijo Isadora. Su voz era perfectamente audible para todos en el vestíbulo. «No por mí, sino porque lo que está haciendo hoy va a tener consecuencias que usted todavía no puede imaginar. Tengo documentación, tengo pruebas y sobre todo tengo tiempo». Renato soltó una carcajada corta, condescendiente. El tipo de risa que no necesita palabras porque en sí misma ya es un insulto, un portazo, una sentencia. Las puertas se cerraron. Afuera, el sol de la tarde caía sobre los escalones de mármol del banco con una indiferencia que Isadora en ese momento encontró curiosamente reconfortante. El mundo no se había detenido, el tráfico seguía, la gente pasaba y ella seguía en pie. Se sentó en los escalones. No porque estuviera vencida, sino porque sus piernas, que habían cargado con demasiado ese día, necesitaban un momento de tregua. Sacó la llave que llevaba colgada al cuello y la sostuvo entre sus dedos. Era pesada para ser tan pequeña. En su superficie, grabado con la precisión artesanal de otra época, había un escudo, las iniciales AM. Entrelazadas en un diseño que ningún banco moderno habría ordenado fabricar, porque los bancos modernos no creen en los símbolos, solo en los números. «Cuando llegue el momento, Isadora, sabrás para qué es», le había dicho su abuelo la última vez que lo vio. Le había puesto la llave en la mano con esa solemnidad tranquila que tenía para las cosas importantes. «Y cuando lo uses, hazlo con la cabeza en alto, siempre en alto. ¿Me lo prometes?». Ella se lo había prometido. Apretó la llave en su mano y miró la fachada del banco. Esas columnas de mármol que tantas veces le había descrito su abuelo, ese edificio que él había ayudado a construir no con ladrillos, sino con confianza, con años de trabajo, con la convicción de que las instituciones son para todos, no solo para los que llegan con el traje correcto. Respiró hondo y comenzó a pensar en el siguiente paso. Dentro del banco, el ambiente había cambiado de una manera que Renato Villalba todavía no había percibido.
Las dos empleadas que habían presenciado la escena hablaban en voz baja junto al pasillo lateral con expresiones que no eran de aprobación. «Sin el aspecto apropiado», repitió una de ellas, sacudiendo la cabeza apenas. ¿De verdad dijo eso? El joven con laptop había sacado su teléfono y revisaba algo en la pantalla con el ceño fruncido, con la expresión de quien toma una decisión que todavía no ha verbalizado, pero que ya está tomada. Y la señora mayor de la fila de caja, que había esperado su turno en silencio durante toda la escena, decidió finalmente que el silencio ya había sido suficientemente largo. «Jovencita», le dijo a Fernanda en la recepción, con esa autoridad tranquila que solo tienen las personas que ya no tienen nada que perder. Esa muchacha tenía una llave con el escudo de los Mendívil. Yo conozco ese escudo. Todo el que haya tenido relación con esta institución en sus primeros años lo conoce». Fernanda abrió la boca, la cerró. Miró hacia donde había estado parada Isadora, y luego hacia la puerta, y luego de nuevo hacia la señora, como si las piezas estuvieran moviéndose, pero todavía no encontrara la imagen completa. «El Banco Meridian no existiría», continuó la señora bajando la voz, pero no la intensidad, «si no fuera por Aurelio Mendívil. Él fue el primer gran inversionista de esta institución. Su nombre está en los cimientos de este edificio, aunque nadie que trabaje aquí hoy tenga la decencia de recordarlo. Don Celestino Parra llevaba más años en el Banco Meridian que la mayoría de las paredes. Era asesor patrimonial senior, un hombre de cabello completamente plateado y modales de otra generación, que había conocido esta institución cuando todavía olía a madera nueva, y los tratos importantes se cerraban con un apretón de manos y la palabra de un hombre. Había visto pasar gerentes, directores, crisis y bonanzas. Había aprendido que las instituciones tienen memoria, aunque las personas que trabajan en ellas la pierdan. Cruzaba el vestíbulo en ese momento con una pila de folders bajo el brazo cuando, por la ventana que daba a los escalones exteriores, vio a Isadora sentada afuera. Se detuvo, la miró sus manos. Miró la llave que ella sostenía entre los dedos con esa familiaridad de quien la ha cargado durante mucho tiempo. Y el color se fue de su rostro, porque Celestino Parra había visto esa llave una sola vez en su vida, décadas atrás, en las manos de un hombre que había cambiado el destino de esta institución con la misma naturalidad con que otros cambian de tema. Un hombre que se llamaba Aurelio Mendívil. Un hombre que le había dicho, en esa misma época, que algún día su familia vendría a recoger lo que era suyo, y que cuando eso pasara, el banco tenía la obligación moral de recibirlos con el respeto que su historia merecía. Los folders casi se le cayeron. Caminó hacia la ventana con paso acelerado, sin apartar los ojos de esa joven que estaba afuera, sola, en los escalones de un banco que en parte existía gracias a su familia. Buscó su teléfono con manos que no terminaban de obedecer. Y entonces escuchó, desde el otro extremo del vestíbulo, la voz de Renato Villalba dando instrucciones sobre cómo manejar a esa joven que quería causar problemas si regresaba. Celestino cerró los ojos un segundo largo, cargado de todo lo que sabía y de todo lo que Renato Villalba no sabía. Luego los abrió y tomó una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Lo que Renato Villalba había expulsado esa tarde no era una joven en ropa sucia. Era el pasado del banco entero, y el pasado, cuando regresa, no llama antes de entrar. Mientras tanto, en los escalones de mármol, Isadora Mendívil guardó la llave de nuevo bajo su ropa, apretó el sobre sellado contra su pecho y miró hacia la ciudad que se extendía frente a ella. No había llegado tan lejos para rendirse en los escalones de un banco. Su abuelo le había enseñado que la dignidad no es lo que te dan. Es lo que tú decides mantener, sin importar lo que pase, sin importar quién te empuje hacia la puerta. Se puso de pie y comenzó a caminar.
Los escalones de mármol del Banco Meridian eran fríos incluso en los días cálidos. Isadora lo notó cuando se puso de pie. El frío que subía desde la piedra era el mismo de siempre, el mismo que no distingue entre quien llega con maletín y quien llega con las manos vacías. La piedra no juzga, solo los hombres lo hacen. Bajó los escalones uno a uno, no miró hacia atrás. Había aprendido muy temprano en la vida que mirar hacia atrás cuando te han hecho daño solo le da poder a quien te lo hizo. Y Renato Villalba no merecía ese poder. La ciudad la recibió con el ruido de siempre, bocinas, voces, el rumor constante de miles de personas que tenían a dónde ir. Isadora se detuvo en la esquina y abrió el sobre que había cargado todo el día contra su pecho. No lo abrió del todo, solo lo suficiente para confirmar que los documentos seguían ahí, intactos, con los sellos sin romper. Los revisó con la misma concentración con que un médico revisa una radiografía, buscando que nada hubiera cambiado durante las horas de camino que había tomado llegar hasta ahí. Todo estaba en orden. Cerró el sobre con cuidado y lo guardó dentro de su ropa, junto a la llave. Dos objetos pequeños que cargaban un peso que ninguna balanza podría medir. Comenzó a caminar sin un destino inmediato. Necesitaba pensar, necesitaba un plan diferente, porque el primero había fracasado y los planes que fracasan no se repiten, se reemplazan. No había caminado ni media cuadra cuando escuchó su nombre. ¡Señorita! ¡Señorita Mendívil! Se detuvo, se giró despacio con la precaución de alguien que ha aprendido que no todas las voces que la llaman lo hacen con buenas intenciones. Era un hombre mayor, de cabello completamente plateado, que bajaba los escalones del banco con una prisa que no correspondía a su edad ni a su compostura habitual. Llevaba una pila de folders bajo el brazo que amenazaban con caerse a cada paso, y su expresión era la de alguien que ha visto algo que no esperaba ver y que todavía está procesando lo que significa. «Espere, por favor», dijo cuando llegó a su altura, deteniéndose para recuperar el aliento. «Mi nombre es Celestino Parra. Soy asesor patrimonial en el Banco Meridian. Necesito hablar con usted». Isadora lo estudió. Ese era el tipo de evaluación que se aprende cuando la vida te ha enseñado que las intenciones no siempre coinciden con las palabras. Vio a un hombre que parecía genuinamente alterado, con las manos que sostenían los folders con más fuerza de la necesaria, como si necesitara aferrarse a algo concreto mientras el resto de su mundo se reorganizaba. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «Porque vi la llave», respondió Celestino, y su voz bajó casi hasta el susurro, aunque estaban en la calle y nadie prestaba atención. «La llave que lleva usted al cuello. La reconocí desde adentro, a través de la ventana». Isadora no respondió de inmediato. Metió la mano bajo su ropa y sacó la llave, sosteniéndola frente al hombre mayor sin soltarla. Celestino la miró con una expresión que mezcló el alivio y el dolor, de una manera que Isadora no supo descifrar del todo en ese momento. «Dios mío», murmuró, «es ella, es exactamente como la recuerdo. ¿La conoce? La vi una sola vez, hace muchos años». Hizo una pausa, como si las palabras que venían a continuación tuvieran un peso específico y necesitara prepararse para cargarlas. «Su abuelo me la mostró el día que firmamos los primeros documentos de esta institución. Me dijo que era la llave de la caja 0047 y me dijo que si algún día llegaba alguien con esa llave, significaba que había llegado el momento de saldar una deuda. Se sentaron en una pequeña cafetería a 2 cuadras del banco, un lugar sencillo, sin pretensiones, con mesas de madera y olor a café recién colado. El tipo de lugar que Isadora conocía bien y que Celestino, se notaba, no frecuentaba. Pero él fue quien propuso el lugar y ese detalle no pasó desapercibido para ella. Celestino pidió 2 cafés sin preguntar. Luego se quedó en silencio un momento, organizando sus pensamientos
con la meticulosidad de alguien que sabe que lo que está a punto de decir no puede deshacerse una vez dicho. ¿Cuánto le contó su abuelo sobre los orígenes del banco?, preguntó finalmente. Lo suficiente, respondió Isadora. Me contó que fue el primer inversor importante, que puso dinero, pero sobre todo que puso su nombre y su red de contactos cuando la institución no era más que una idea en papel. ¿Solo eso? Me contó que hubo un acuerdo que nunca se cumplió. Su voz no tembló al decirlo. Que las personas con las que cerró ese trato cambiaron las condiciones después, cuando el banco ya era exitoso y él ya no tenía los recursos legales para pelear. Me contó que decidió no amargarse, que guardó los documentos en esa caja y que esperaría el momento correcto. Celestino asintió lentamente, con la expresión de quien escucha la versión de una historia que conoce desde otro ángulo. Lo que su abuelo no le contó, dijo con cuidado, porque quizás él mismo no lo supo hasta el final, es que ese acuerdo incumplido no fue un error administrativo ni un malentendido. Fue una decisión deliberada tomada por las personas que tenían el poder en ese momento. Y los documentos que están en esa caja, si son lo que creo que son, prueban exactamente eso. El café llegó. Ninguno de los dos lo tocó. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Isadora. Contratos originales con firmas que hoy serían muy difíciles de explicar, correspondencia que muestra acuerdos que nunca se registraron formalmente. Y un pagaré. Celestino bajó la voz al pronunciar esa última palabra, como si el simple hecho de nombrarla tuviera consecuencias por una suma que, con los intereses acumulados durante todos estos años, convertiría a usted en una de las acreedoras más importantes de esta institución. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de ese día. No era el silencio del vestíbulo cuando Renato la humillaba, no era el silencio frío de los escalones, era el silencio de algo que cambia de forma irreversible. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Isadora. Usted trabaja para el banco. Llevo décadas trabajando para el banco, respondió Celestino, y en todo ese tiempo he cargado con el conocimiento de lo que le hicieron a su abuelo. Lo vi pasar. No tuve la valentía de impedirlo entonces. Hizo una pausa larga, honesta, sin adornos. Hoy vi cómo el gerente la echaba a usted de la misma manera en que echaron a su abuelo, con desprecio, sin escuchar, convencido de que tenía todo el poder. Y decidí que no iba a quedarme callado una segunda vez. Isadora lo miró durante un momento que pareció más largo de lo que fue. ¿Cómo entró a esa caja?, preguntó. Eso, dijo Celestino, es exactamente lo que vamos a resolver. En el Banco Meridian, mientras tanto, la tarde avanzaba con la normalidad aparente de siempre. Renato Villalba había regresado a su oficina, convencido de que el asunto estaba cerrado. Una joven sin documentación había intentado acceder a instalaciones sin los requisitos necesarios. Él había hecho su trabajo. El banco estaba protegido. Fin del asunto. Lo que no sabía era que el asunto tenía una vida propia que él no controlaba. Fernanda Castillo llevaba casi una hora sin poder concentrarse en sus tareas. Las palabras de la señora mayor seguían dando vueltas en su cabeza. El escudo de los Mendívil. El primer gran inversor. Su nombre está en los cimientos. Había intentado buscar en el sistema los registros más antiguos del banco, pero los archivos históricos de esa época estaban en un servidor separado al que ella no tenía acceso directo. Le envió un mensaje interno a don Celestino. No obtuvo respuesta. Su escritorio estaba vacío. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había visto al asesor patrimonial desde que la joven había salido por las puertas. La señora que había hablado en la recepción se llamaba Dolores Fuenmayor y tenía una memoria prodigiosa para las cosas que importaban. Había sido clienta del Banco Meridian desde sus primeros años de funcionamiento, cuando el edificio todavía olía a pintura fresca y los empleados conocían a cada cliente por su nombre.
Había visto crecer la institución, había visto cambiar a sus directivos, había visto cómo el éxito transformaba a las personas e instituciones de maneras que no siempre eran para bien. Cuando salió del banco esa tarde, no se fue directamente a su casa. Se sentó en una banca del parque que quedaba frente al edificio, sacó su teléfono con los movimientos lentos pero precisos de quien aprendió a usarlo tarde pero con determinación, y marcó un número que tenía guardado hacía mucho tiempo. «Eduardo», dijo cuando contestaron. «Soy Dolores». «Sí, ya sé que han pasado meses. Escúchame, porque lo que te voy a contar es importante». Eduardo Cisneros era periodista. Había cubierto historias de instituciones financieras durante años, y Dolores Fuenmayor había sido su fuente en más de una ocasión, siempre con información impecable y sin necesidad de protagonismo. «Cuéntame», dijo Eduardo. «Hoy echaron a una muchacha del Banco Meridian», dijo Dolores. Joven, sola, con ropa humilde y una llave antigua al cuello. El gerente la trató de una manera que no me voy a olvidar. Pero lo que importa no es eso. Lo que importa es el nombre que ella dio. ¿Qué nombre? Mendívil. Una pausa breve del otro lado de la línea. «Dolores», dijo Eduardo despacio, «estás diciendo lo que creo que estás diciendo. Estoy diciendo que el Banco Meridian acaba de cometer el mismo error que cometen todas las instituciones que se creen intocables. Olvidaron de dónde vienen». Celestino acompañó a Isadora de regreso al banco antes de que cerrara. No por la puerta principal, por la entrada lateral del área de servicios a la que él tenía acceso con su credencial de asesor senior. Una puerta discreta, sin mármol ni lámparas de cristal, que conducía directamente al área de bóvedas y cajas de seguridad. «Si alguien pregunta», le dijo mientras caminaban por el pasillo interno, «usted viene conmigo para una verificación de documentos patrimoniales. Es un procedimiento que yo puedo autorizar con mi credencial». «¿Está seguro de esto?», preguntó Isadora. «Estoy seguro de que debí haberlo hecho hace muchos años», respondió Celestino sin dudar. El área de cajas de seguridad era un mundo diferente al vestíbulo. Sin decoración, sin espectáculo, sin la cuidada teatralidad del espacio público. Solo metal, concreto y el zumbido de los sistemas de ventilación. Un lugar diseñado para guardar lo que importa de verdad, lejos de toda mirada. El encargado de turno era un hombre joven llamado Ramiro, que conocía a Celestino de vista y lo saludó con respeto. Celestino explicó el procedimiento con la calma de quien lleva décadas manejando este tipo de trámites, y Ramiro procesó la solicitud sin objeción. Fila 4, caja 47. Era más pequeña de lo que Isadora había imaginado durante todos esos años en que la había llevado en la mente como algo casi mítico. Un rectángulo de metal gris, idéntico a cientos de otros, sin nada que lo distinguiera desde afuera. Ramiro verificó los datos en el sistema, comparó los registros, confirmó que la titular secundaria estaba debidamente registrada en el contrato original. Todo era correcto. Todo había estado correcto todo el tiempo. «Puede proceder», dijo Ramiro. Isadora sacó la llave. Sus manos no temblaban. Eso la sorprendió. Después de todo lo que había pasado ese día, de todos los obstáculos, de la humillación en el vestíbulo, de los escalones fríos, de las horas de camino que habían precedido a todo esto, sus manos estaban perfectamente firmes. «Hazlo con la cabeza en alto», había dicho su abuelo. Introdujo la llave, la giró. El mecanismo se dio con un clic suave, casi delicado, como si hubiera estado esperando ese momento con paciencia infinita. Adentro había una carpeta de cartón grueso, atada con un cordón que el tiempo había oscurecido, pero no roto. Encima de la carpeta, una carta escrita a mano con una letra que Isadora reconoció al instante, aunque no la había visto en años. La letra de su abuelo. Tomó la carta con las dos manos. Celestino dio un paso atrás, entendiendo que ese era un momento que no le pertenecía a él. Isadora leyó, no en voz alta,
en silencio, con los ojos moviéndose lentamente por cada línea, como alguien que quiere asegurarse de no perder ninguna palabra. Leyó 2 veces. A la segunda vuelta, algo cambió en su expresión. No era llorar exactamente, aunque sus ojos brillaron de una manera diferente. Era algo más profundo que las lágrimas. Era el momento en que una persona descubre que alguien que ya no está supo, desde mucho antes, exactamente quién iba a ser ella. La carta decía, entre otras cosas, que Aurelio Mendívil había guardado esos documentos no para vengarse, sino para el día en que su nieta, a quien describía con una precisión que dolía de tan exacta, estuviera lista para usarlos con sabiduría. «No es sobre el dinero», decía la carta, «nunca lo fue. Es sobre demostrar que la dignidad de una persona no prescribe, que lo que se construye con honestidad no desaparece aunque intenten borrarlo». Al final de la carta había una línea subrayada 2 veces. «El banco existe porque yo confié. Ahora es momento de que ellos aprendan lo que significa esa palabra». Celestino esperó hasta que Isadora guardó la carta cuidadosamente dentro del sobre junto a los demás documentos. «¿Está bien?», preguntó. «Sí», respondió ella. Y era verdad, de una manera que no había esperado que fuera verdad en ese momento. Estaba bien con la claridad específica de quien finalmente entiende para qué ha estado preparándose todo este tiempo. «Los documentos de esa carpeta», dijo Celestino en voz baja, «junto con lo que yo puedo testificar, son suficientes para iniciar un proceso formal, legal y contundente. Hay un abogado que conozco, especialista en derecho financiero, que lleva años esperando exactamente este tipo de caso. ¿Cuánto tiempo tomaría? Menos de lo que el banco cree, sobre todo ahora que hay registros digitales que corroboran todo». Isadora asintió. Luego hizo una pregunta que Celestino no esperaba. «¿Renato Villalba sabe algo de esto? ¿De la historia real del banco, del acuerdo con mi abuelo?» Celestino la miró con una expresión que era la respuesta antes de que dijera una sola palabra. No dijo finalmente. «Renato Villalba lleva años en esa gerencia convencido de que su autoridad no tiene límites. Nunca se tomó el tiempo de conocer la historia de la institución que dirige. Nunca le importó de dónde venía todo esto». Una pausa. «Y eso», agregó, «es precisamente lo que lo hace más vulnerable ahora». Isadora miró la carpeta que sostenía entre sus brazos. La misma carpeta que su abuelo había guardado décadas atrás, con la paciencia de alguien que sabe que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega completa. «Entonces empecemos», dijo. En su oficina, con vista al vestíbulo, Renato Villalba recibió una notificación en su teléfono. Era una alerta de redes sociales vinculada al nombre del banco, algo que el sistema de monitoreo de imagen institucional enviaba automáticamente cuando había un pico inusual de menciones. La abrió sin prisa. Seguramente algún cliente insatisfecho, algún comentario menor que el equipo de comunicación manejaría al día siguiente. Lo que vio lo hizo enderezarse en su silla. El video ya tenía miles de reproducciones y seguía subiendo. Alguien dentro del banco lo había grabado sin que él lo notara. No era el video completo, solo 30 segundos. Exactamente los 30 segundos en que él decía, con perfecta claridad, frente a testigos y frente a la cámara que no sabía que existía, sin identificación, sin cita y sin el aspecto apropiado para estas instalaciones. Los comentarios se acumulaban en tiempo real. «¿Cómo se llama ese señor? Banco Meridian, explíquense. Esa muchacha tiene más dignidad en un dedo que él en todo el cuerpo». Y uno que estaba siendo compartido más que todos los demás, con cientos de respuestas. Esa joven dijo que se llamaba Mendívil. El que sabe, sabe. Renato Villalba sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la temperatura exacta del miedo. Porque en ese momento, aunque todavía no sabía todo lo que vendría después, entendió que había cometido un error.
No el error de sus palabras, que ya no podía retirar, sino el error más antiguo y más caro de todos los errores humanos. Había subestimado a la persona equivocada. Lo que estaba a punto de descubrir Renato Villalba era que algunas puertas, cuando se cierran con demasiada fuerza, no vuelven a abrirse desde adentro, solo desde afuera, y que Isadora Mendívil acababa de encontrar la llave. Había una regla no escrita en el Banco Meridian que todos los empleados aprendían sin que nadie se las enseñara. Cuando Renato Villalba cerraba la puerta de su oficina desde adentro, nadie tocaba, nadie preguntaba, nadie existía. Esa noche, la puerta llevaba horas cerrada. Adentro, Renato miraba la pantalla de su teléfono con la expresión de alguien que observa cómo sube el nivel del agua en una habitación sin salida. El video seguía creciendo. Ya no eran miles de reproducciones. El número cambiaba cada vez que actualizaba la página, cada vez más rápido, con la velocidad específica de las cosas que el mundo decide que no deben quedar sin respuesta. Los comentarios eran lo peor. No porque fueran violentos, sino porque eran precisos, personas que identificaban el banco, que nombraban la sucursal, que preguntaban por el protocolo de quejas formales, que etiquetaban a periodistas, a organismos reguladores, a figuras públicas con seguidores suficientes para convertir un problema pequeño en una crisis imposible de contener. Y entre todos esos comentarios, uno que seguía apareciendo, compartido por personas que claramente sabían algo que él no sabía. Mendívil. Busquen quién era Aurelio Mendívil y entenderán todo. Renato abrió el buscador. Escribió el nombre. Lo que encontró hizo que el teléfono casi se le cayera de las manos. La cafetería había cerrado. Pero Celestino había encontrado una sala de reuniones en el piso de archivos del banco, un espacio que prácticamente nadie usaba después de las 5 de la tarde. Ahí, bajo la luz fría de los tubos de neón, Isadora abrió la carpeta por primera vez. Los documentos eran exactamente lo que Celestino había sospechado durante décadas. Contratos originales con cláusulas que nunca habían sido honradas. Actas de reuniones que registraban promesas hechas en privado, lejos de cualquier protocolo formal. Cartas con membrete del banco de su primera época, firmadas por directivos que ya no existían, que confirmaban compromisos que luego habían sido conveniente y deliberadamente olvidados. Y al fondo de la carpeta, protegido por una cubierta de plástico transparente que el tiempo había amarillado, sin llegar a destruir, el pagaré. Era una hoja de tamaño carta, manuscrita con la caligrafía formal de otra época, con cifras en números y en letras, con las firmas de 3 personas y 2 sellos notariales. Celestino lo tomó con las 2 manos, como si fuera algo que pudiera romperse, y lo leyó en silencio. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa con una lentitud que hablaba por sí sola. ¿Sabe cuánto representa esto hoy?, preguntó, mirando a Isadora. Mi abuelo me dijo que era una suma importante. Su abuelo fue modesto. Celestino quitó los lentes y los limpió con un gesto que era claramente una manera de ganar tiempo para organizar lo que iba a decir. Con los intereses legales acumulados desde la fecha de emisión hasta hoy, estamos hablando de una cantidad que convertiría a usted en acreedora de una parte significativa de esta institución. Isadora lo miró fijamente. ¿Significativa cómo? Suficiente para tener voz en las decisiones del banco. Suficiente para que ningún gerente, ningún director y ninguna junta directiva pudiera ignorarla jamás. El silencio que siguió fue del tipo que ocupa espacio físico. Isadora miró el pagaré sobre la mesa, miró los contratos, miró la carpeta que su abuelo había guardado con paciencia infinita, con la fe de alguien que cree que la verdad no caduca, aunque el mundo haga todo lo posible para convencerte de lo contrario. Y entonces, sin planearlo, sin poder evitarlo, pensó en él. Aurelio Mendívil
había tenido manos grandes. Ese era el primer recuerdo que Isadora tenía de él, esas manos enormes que la levantaban del suelo cuando era pequeña y la ponían sobre sus hombros para que pudiera ver el mundo desde una altura que le parecía imposible. Manos que olían a madera y a algo que ella tardó años en identificar como la tinta de los documentos que él firmaba en su escritorio de madera oscura, donde no se le permitía entrar, pero al que se asomaba desde la puerta con la curiosidad específica de los niños que saben que ahí pasan cosas importantes. Le había enseñado a leer en ese escritorio, no con libros de escuela, sino con contratos. «Lee esto», le decía señalando una cláusula. «¿Qué significa?» Y cuando ella respondía, él asentía con esa expresión seria que era, en él, la forma más alta de elogio. «Tienes la cabeza que yo nunca tuve», le dijo una vez, cuando ella tenía edad suficiente para entender el peso de esas palabras. «Yo construí cosas con las manos y con la confianza. Tú vas a construir con eso y con algo más. Con el conocimiento de que nadie te puede quitar lo que sabes». Ella le había preguntado en esa época por qué ya no iba al banco. ¿Por qué hablaba de él con esa mezcla de orgullo y tristeza que ella no sabía nombrar entonces, pero que ahora reconocía perfectamente? Porque a veces, respondió él, mirando hacia algún punto que ella no podía ver, las personas olvidan lo que prometieron cuando ya consiguieron lo que querían. Y tú tienes dos opciones cuando eso pasa: amargarte o guardar la evidencia y esperar el momento correcto. ¿Y cuál elegiste tú, abuelo?, él la miró. Y sonrió de esa manera que ella había archivado en algún lugar del pecho donde guardaba las cosas que no quería perder nunca. «Todavía estoy esperando el momento correcto». Isadora cerró los ojos un segundo en esa sala de reuniones fría y silenciosa. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. No era tristeza, aunque la tristeza estaba ahí. Era algo más parecido a la comprensión completa, a ese momento en que todas las piezas de una historia que llevas años cargando de a pedazos finalmente forman una sola imagen. Él sabía, dijo en voz baja, sabía que iba a ser yo. Lo sabía, confirmó Celestino, con una suavidad que era poco frecuente en un hombre que había pasado décadas en el mundo de los números. Me lo dijo la última vez que hablé con él. Me dijo que su nieta tenía el carácter necesario, que llegaría cuando tuviera que llegar, y que cuando llegara, el banco entero iba a recordar de dónde venía. Una lágrima, solo una, que Isadora no se molestó en esconder porque no había nada de vergüenza en ella. Era el tipo de lágrima que no viene del dolor, sino del amor que no tuvo tiempo de despedirse bien. «Gracias», abuelo, murmuró, tan bajo que casi era solo para ella. Renaldo Fuentes no era un hombre que se quedara con las cosas sin resolver. Llevaba horas pensando en la joven del vestíbulo, en la manera en que había caminado hacia la salida, en cómo no había dicho una sola palabra innecesaria. En esa frase que todavía resonaba en su cabeza con una claridad incómoda: el apellido no se lleva en la ropa, se lleva en la sangre. Había ejecutado la orden de Renato porque ese era su trabajo. Pero había una diferencia que Renaldo conocía mejor que nadie, entre cumplir una orden correcta y cumplir una que se siente torcida desde el momento en que la recibes. Estaba revisando el registro de accesos del día cuando encontró algo que lo hizo detenerse. La caja de seguridad 00437 había sido accedida esa tarde. Titular secundaria autorizada, Isadora Mendívil. Verificación realizada por Celestino Parra, asesor patrimonial senior. Todo en regla. Todo perfectamente documentado. Renaldo leyó el registro 2 veces. Luego buscó en el sistema el contrato original de esa caja. La fecha de apertura era de décadas atrás. El titular principal, Aurelio Mendívil. Y en la sección de notas internas, enterrada entre datos administrativos, una línea que alguien había escrito a mano en la época de los registros físicos y que luego había sido digitalizada sin que nadie le prestara mayor atención. Cliente fundador,
prioridad institucional máxima. Ver acuerdo 001 CF, cliente fundador. Renaldo se recostó en su silla con la expresión de alguien que acaba de entender que participó, sin saberlo, en algo mucho más grande de lo que le habían dicho. Tomó su teléfono y buscó el número de la extensión de Celestino Parra. Don Celestino dijo cuando contestaron: «Soy Fuentes, de seguridad. Necesito hablar con usted. Y creo que también necesito hablar con la señorita Mendívil». Una pausa breve del otro lado. «Venga al piso de archivos», dijo Celestino. «Sala B, ahora». Eduardo Cisneros había aprendido en años de periodismo que las mejores historias no se buscaban, te encontraban. Y cuando Dolores Fuenmayor lo llamaba, era porque algo real estaba pasando. Llegó a los alrededores del banco antes de que cerrara, con la discreción de alguien que sabe que aparecer con una grabadora es la manera más rápida de que las personas dejen de hablar. Se sentó en el mismo parque donde Dolores había hecho la llamada y esperó. Dolores llegó puntual, con esa energía de las personas mayores que han decidido que les queda poco tiempo para perderlo en ceremonias innecesarias. «El video ya está circulando», dijo Eduardo, mostrándole la pantalla. «Ya lo vi». Dolores no parecía sorprendida. Parecía satisfecha de la manera específica de quien sabía que algo iba a pasar y finalmente pasó. Pero el video es solo la superficie. Lo que importa está adentro. ¿Tienes Fuentes dentro del banco? Tengo algo mejor. Tengo memoria. Se acomodó en la banca con la autoridad tranquila de siempre. «Eduardo, el Banco Meridian tiene una deuda que lleva décadas sin pagar. Hoy llegó la persona que puede cobrarla. Y lo que ese gerente hizo esta tarde, frente a cámaras y testigos, es exactamente el tipo de error que convierte una historia privada en un asunto público». Eduardo la miró durante un momento. «¿Cuánto sabes exactamente?» «Suficiente para que tu artículo sea el más leído de la semana». Una pausa. «Pero no publicas nada hasta que yo te lo diga. La muchacha necesita tiempo para mover sus piezas primero. ¿La conoces?» «No, pero conozco a su familia, y eso es suficiente para saber que ella sabe lo que hace». La sala B del piso de archivos era, a esa hora, el lugar más silencioso del edificio. Cuando Renaldo entró, encontró a Celestino e Isadora frente a una mesa cubierta de documentos, con la expresión de personas en medio de algo que no admite interrupciones. «Siéntese, Fuentes», dijo Celestino. Renaldo se sentó, miró los documentos sobre la mesa sin tocarlos. Miró a Isadora, que lo observaba con esa calma que ya era una característica suya que él había aprendido a reconocer en pocas horas. «Señorita», dijo, «lo que hice esta tarde en el vestíbulo...» «Hizo su trabajo», respondió Isadora sin dureza. «No le estoy pidiendo disculpas por eso, las merece de todas formas». Renaldo sostuvo su mirada. «Pero no solo vine a disculparme, vine porque encontré algo en el sistema que creo que necesitan saber». Colocó sobre la mesa una hoja impresa con el registro de accesos y señaló la línea que había encontrado. «Cliente fundador, prioridad institucional máxima, ver acuerdo 001 CF». Celestino la leyó y palideció levemente. «El acuerdo 001 CF». Miró a Isadora. «Eso es el primer acuerdo constitutivo del banco, el documento que establece los derechos de los fundadores originales. Si esa referencia está en el sistema, significa que nunca fue eliminada formalmente. Significa que legalmente sigue vigente». «¿Qué implica eso?», preguntó Isadora. «Implica», dijo Celestino, eligiendo cada palabra con cuidado, «que además del pagaré, existe un reconocimiento institucional de la posición de su abuelo que el banco nunca anuló oficialmente. Que cualquier abogado con competencia en derecho financiero podría usar para construir un caso que no solo busque el pago de la deuda, sino el reconocimiento formal del papel de su familia en la historia de esta institución». El silencio que siguió
fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de cuando las piezas no solo encajan, sino que revelan una imagen más grande de la que cualquiera esperaba. «Hay algo más», dijo Renaldo, con la incomodidad visible de quien está a punto de decir algo que le costará. «El señor Villalba ya vio el video. Sé que está en su oficina ahora mismo. Y lo conozco lo suficiente para saber que cuando se asuste de verdad, su primer instinto va a ser intentar controlar el daño de maneras que no siempre son correctas». «¿Qué tipo de maneras?», preguntó Isadora. «El tipo que involucra llamar a personas que pueden hacer desaparecer cosas incómodas, o presionar a personas que podrían ser testigos». Hizo una pausa. «Lo he visto hacerlo antes con cosas más pequeñas que esto». Isadora miró los documentos sobre la mesa. Los miró con la atención específica de quien está calculando, no con miedo, sino con estrategia. «Entonces los documentos no pueden quedarse aquí», dijo. No confirmó Celestino. «¿Tiene manera de sacarlos esta noche de forma segura y legal? Tengo autorización de nivel senior para retirar documentos patrimoniales para revisión externa. Es un procedimiento completamente regular». Celestino ya estaba guardando los papeles con la carpeta mientras hablaba. «Esta noche duermen en mi casa. Mañana, en manos del abogado». Renato Villalba había hecho 3 llamadas desde su oficina cerrada. La primera a su abogado corporativo, quien le dijo con una franqueza que él no agradeció que la situación del video era un problema de imagen que podía manejarse con una disculpa pública bien redactada y algo de tiempo. La segunda al director de comunicaciones del banco, quien le dijo que ya estaban monitoreando y que tenían un protocolo para estos casos. La tercera a un número que guardaba en su teléfono con un nombre en clave, al que llamaba cuando necesitaba que las cosas se resolvieran de maneras que no quedaban en ningún registro oficial. Esa tercera llamada fue la que no debió hacer, porque lo que Renato no sabía era que Renaldo Fuentes, que conocía todos los movimientos del edificio por razones de su cargo, había activado esa noche el protocolo de registro ampliado de comunicaciones. Un protocolo completamente legal, reservado para situaciones de riesgo institucional que quedaba documentado en el sistema. Cada llamada, cada número, cada hora. Renaldo lo hizo sin que nadie se lo pidiera. Lo hizo porque llevaba años ejecutando órdenes que se sentían torcidas y había llegado al punto exacto en que la conciencia pesa más que el contrato. Isadora salió del banco pasada la medianoche por la misma puerta discreta por la que había entrado horas antes. La ciudad nocturna tenía una calidad diferente a la del día, más honesta de alguna manera, sin la capa de actividad que durante el día hace que todo parezca normal. Celestino la acompañó hasta la calle, con la carpeta bajo el brazo. «¿Tiene dónde quedarse esta noche?», preguntó. «Sí. ¿Está bien?». Isadora pensó en la pregunta de verdad antes de responder. Pensó en lo que había comenzado esa mañana, en los escalones fríos, en las palabras de Renato, en la llave que todavía cargaba al cuello aunque la caja ya estaba abierta, y pensó en su abuelo, en esa carta escrita con la letra que conocía mejor que la propia, en esa última línea subrayada 2 veces. «El banco existe porque yo confié. Ahora es momento de que ellos aprendan lo que significa esa palabra». «Estoy exactamente como necesito estar», respondió. Celestino asintió, y en ese asentimiento había décadas de culpa que finalmente encontraban un lugar donde depositarse. «Mañana a las 9», dijo. «El abogado se llama Germán Villaseñor. Es el mejor en esto. Ya lo llamé». «A las 9», confirmó Isadora. Caminó hacia la calle. En algún lugar de la ciudad, un video seguía multiplicándose con la velocidad imparable de las cosas que la gente siente que importan. En algún lugar, Eduardo Cisneros escribía en su libreta los primeros apuntes de una historia que todavía no tenía final.
En algún lugar, Dolores Fuenmayor dormía con la satisfacción tranquila de quien ha hecho lo correcto. Y en el piso de arriba del Banco Meridian, detrás de una puerta cerrada, Renato Villalba buscaba en Internet el nombre que no debió haber ignorado esa mañana. Aurelio Mendívil, cofundador, Banco Meridian. La pantalla iluminaba su rostro con una luz que no lo favorecía. Lo que había comenzado como la expulsión de una joven sin documentación se había convertido, en el transcurso de un solo día, en algo que ninguno de los involucrados podía ya detener, ni siquiera queriendo. Porque la verdad, cuando finalmente sale de donde la guardaron, no camina, corre. Germán Villaseñor tenía una oficina que no intentaba impresionar a nadie. Sin mármol, sin lámparas de cristal, sin esa teatralidad calculada del poder que Isadora conocía bien después de ayer. Solo estantes de madera cargados de libros con el lomo gastado por el uso real, una mesa amplia con pilas de expedientes ordenados con una lógica que solo él entendía, y 2 ventanas que daban a una calle común donde la ciudad hacía sus cosas sin saber que adentro se decidían otras. Eso le gustó a Isadora desde el momento en que entró. Celestino ya estaba ahí cuando ella llegó, con la carpeta sobre la mesa y una taza de café que no había tocado. Germán Villaseñor era un hombre de mediana edad, con los lentes ligeramente torcidos y la mirada de alguien acostumbrado a leer entre líneas de documentos que otros habían redactado con la intención específica de ocultar lo que decían. Lo saludó sin ceremonia y señaló la silla frente a su escritorio. «Cuénteme todo», dijo, «desde el principio, sin saltarse nada». Isadora contó, no desde el día anterior, sino desde mucho antes, desde las conversaciones con su abuelo, desde la llave, desde el sobre. Habló durante 20 minutos, sin que Germán la interrumpiera, sin que tomara notas, con esa atención total de quien sabe que la primera versión de una historia es la más importante, porque es la única que no ha sido editada por el miedo. Cuando terminó, Germán tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos con una meticulosidad que no tenía prisa. El silencio duró largo rato. «El pagaré es válido», dijo finalmente, sin levantar la vista de los papeles. «Las firmas son verificables. Los sellos notariales corresponden a una notaría que existió y cuyos registros están archivados. No hay prescripción aplicable porque nunca hubo un proceso legal que lo intentara cobrar, lo que en términos jurídicos significa que el plazo corre diferente». «¿Cuánto tiempo tomaría un proceso formal?», preguntó Isadora. «Menos de lo que el banco querría». Germán dejó el pagaré sobre la mesa y miró a Celestino. «¿Usted está dispuesto a testificar?». «Sí», respondió Celestino sin vacilar. «Estuve presente en varias de las reuniones donde se tomaron las decisiones que violaron el acuerdo original. No firmé nada incorrecto, pero no dije nada cuando debí haberlo dicho. Eso también es algo que necesito corregir. Su testimonio es importante, pero no es lo más valioso que tienen». Germán tocó el pagaré con un dedo. «Esto es lo más valioso. Un documento notariado es difícil de refutar. El banco puede contratar 10 abogados y ninguno va a poder hacer desaparecer estas firmas. Renato Villalba sabe que existimos», dijo Isadora. «Ayer en la noche intentó hacer llamadas». «Lo sé. Renaldo me envió el registro esta mañana». Germán abrió un folder en su computadora, lo cual, curiosamente, nos beneficia. Si intenta presionar a testigos o manipular evidencia, eso ya no es solo un problema civil. Se convierte en algo diferente, con implicaciones mucho más serias para él personalmente». Isadora procesó eso en silencio. Luego preguntó lo que llevaba queriendo preguntar desde que se sentó. «¿Qué quiero yo exactamente de esto desde el punto de vista legal?». Germán la miró con algo parecido a la aprobación. Era la pregunta correcta. No cuánto dinero, no qué tan rápido, sino qué quería. Eso, dijo, es lo primero que necesitamos definir juntos.
Renato Villalba había llegado al banco esa mañana antes que todos. No porque fuera madrugador por naturaleza, sino porque no había dormido y quedarse en su casa esperando era insoportable. La noche había sido una sucesión de malas noticias servidas a distintas temperaturas. El video tenía ya una cantidad de reproducciones que el equipo de comunicaciones describía con eufemismos que no cambiaban la realidad. 3 medios de comunicación habían solicitado declaraciones formales. El director regional le había enviado un mensaje a las 11 de la noche que decía simplemente: necesitamos hablar mañana a primera hora, sin firma, sin cortesía de cierre. Ese tipo de mensaje que en el lenguaje corporativo equivale a una señal de alarma. Pero lo que más le quitaba el sueño no era el video, era el nombre: Aurelio Mendívil. Lo había buscado hasta la madrugada. No en los sistemas del banco, donde sabía que los registros históricos de esa época estaban en archivos a los que él nunca había prestado atención. Lo había buscado en Internet, en hemerotecas digitales, en los pocos registros públicos que sobrevivían de esa época. Y lo que había encontrado era suficiente para que su certeza de ayer, esa certeza cómoda de quien cree que tiene todo el poder, se hubiera convertido en algo completamente distinto. Aurelio Mendívil había sido un hombre real, un empresario regional con reputación sólida, que en algún momento de su vida había puesto dinero y credibilidad en una institución financiera que entonces era solo una promesa. Había fotos en archivos de prensa de la época, artículos breves que lo mencionaban como uno de los primeros inversores, y una entrevista dada a un periódico local años después, donde decía algo que Renato leyó 3 veces seguidas. Construí algo en lo que creí. Si algún día me fallan, no voy a hacer ruido. Voy a esperar, porque la paciencia es el arma de los que tienen la razón de su lado. Renato dejó el teléfono boca abajo sobre su escritorio. La joven de ayer no había llegado sin documentación ni sin historia. Había llegado exactamente cuando debía llegar, con exactamente lo que necesitaba. Y él, con la arrogancia de quien nunca se ha tomado el tiempo de conocer la historia de lo que administra, la había echado a la calle frente a cámaras y testigos. Llamó a su abogado corporativo de nuevo. Esta vez la conversación fue diferente. Necesito saber qué tan expuesto estoy, dijo, sin el tono de quien da instrucciones, con el tono de quien pide ayuda. El silencio breve del otro lado fue la respuesta más elocuente antes de que llegaran las palabras. Renato, dijo el abogado, si esa familia tiene lo que creo que puede tener, tú no eres el problema principal. El banco lo es. Pero tú eres la cara visible del error, y eso, en este momento con el video circulando, te pone en una posición muy incómoda. ¿Qué tan incómoda? Lo suficiente para que yo te recomiende que no hagas ningún movimiento más sin consultarme primero. Ninguno. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Renato entendió. Pero entender y obedecer eran 2 cosas que en él nunca habían funcionado juntas del todo. La reunión con Germán duró casi 3 horas. Cuando Isadora salió a la calle, la ciudad estaba en pleno movimiento de mañana, y ella llevaba en la cabeza una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Germán había presentado 3 caminos posibles. El primero, una demanda civil directa por el pagaré impago más los intereses acumulados. El segundo, una queja formal ante el organismo regulador bancario que, combinada con el pagaré, podía desencadenar una auditoría de prácticas históricas de la institución. El tercero, una combinación de ambos, precedida por una declaración pública que colocara la narrativa correctamente, antes de que el banco tuviera tiempo de construir la suya. Isadora había elegido el tercero, no porque fuera el camino más agresivo, sino porque era el más honesto. Su abuelo no había guardado esos documentos para destruir al banco.
Los había guardado para que, cuando llegara el momento, la verdad tuviera la oportunidad de contarse completa. Hay una condición, le había dicho a Germán antes de salir. Quiero que el banco tenga la oportunidad de responder correctamente antes de que esto se haga completamente público. Una oportunidad real, no una trampa. Si responden bien, el proceso puede ser diferente. Germán la había mirado con una expresión que mezclaba la admiración profesional con algo más personal. Su abuelo la educó bien, dijo simplemente. Eduardo Cisneros había pasado la mañana verificando todo lo que Dolores le había contado. No publicaba nada sin verificación. Era una regla que había aprendido a golpes en sus primeros años y que nunca había roto. Pero lo que encontraba en cada verificación no hacía más que confirmar la historia, los registros históricos del banco, los artículos de época. Y una fuente adicional que no había esperado encontrar, un extrabajador del banco que llevaba años retirado y que cuando Eduardo lo llamó con las preguntas correctas, habló durante 40 minutos sin necesidad de ser persuadido. Llevan décadas enterrando esa historia, dijo el extrabajador. Yo lo vi, no directamente, pero lo vi. Cuando empezaron a digitalizar los archivos históricos hace años, hubo instrucciones muy específicas sobre qué se digitalizaba y qué quedaba solo en físico. El acuerdo con Mendivil era de las cosas que se quedaban en físico. ¿Por qué? Porque lo que estaba en ese acuerdo no les convenía que fuera fácil de encontrar. Eduardo anotó todo. Luego llamó a Dolores. Necesito una semana más, dijo. Quiero que cuando esto salga sea inatacable. Tienes hasta el momento en que ella lo decida, respondió Dolores. Ni un minuto más. Fernanda Castillo llevaba toda la mañana con la misma pregunta dando vueltas sin encontrar salida. ¿Debía decir algo? ¿A quién? ¿Sobre qué exactamente? Lo que había presenciado el día anterior la incomodaba de maneras que no sabía ordenar del todo. Había trabajado bajo las órdenes de Renato durante suficiente tiempo como para conocer su carácter. Sabía que tenía un trato difícil. Sabía que sus comentarios podían ser hirientes. Pero había algo en lo de ayer que cruzaba una línea que ella no había visto cruzar antes. Sin el aspecto apropiado, esa frase no la dejaba. Cuando vio el video en su teléfono, con miles de comentarios de personas que no conocían a ninguno de los involucrados, pero que habían entendido exactamente lo que había pasado, Fernanda sintió algo que tardó en identificar porque no era una emoción que estuviera acostumbrada a sentir en ese trabajo. Era vergüenza, no por ella, sino por haber estado ahí, con la mirada baja, sin decir nada. A media mañana, recibió un mensaje interno del área de recursos humanos, citándola para una reunión. El asunto decía, protocolo de comunicación incidente de ayer. Fernanda leyó el mensaje 2 veces. Luego, tomó su teléfono personal y, antes de ir a esa reunión, hizo algo que llevaba horas considerando. Le envió un mensaje a una dirección de correo que había buscado esa mañana. Una dirección de contacto del organismo regulador bancario, sección de atención al empleado, donde existía un mecanismo formal de reporte para situaciones que el trabajador consideraba éticamente cuestionables. El mensaje era breve. Solo decía que había presenciado un evento el día anterior que creía debía ser conocido por las instancias correctas y que estaba dispuesta a dar su versión de manera formal si era necesario. Lo envió antes de poder convencerse de no hacerlo. La reunión entre Renato y el director regional se celebró en una sala sin ventanas que usaban para los asuntos que no debían ser vistos desde afuera. El director regional se llamaba Horacio Fuentealba y era el tipo de hombre que había construido su carrera sobre la habilidad de leer situaciones antes de que se complicaran. Lo que veía frente a él, en ese momento, no necesitaba mucha lectura. El video
Tiene un alcance que ya no podemos contener, dijo, sin preámbulos. El organismo regulador nos envió una comunicación esta mañana solicitando información sobre el incidente. Eso significa que ya están monitoreando. Es un problema de imagen que se puede manejar, dijo Renato. Renato. Horacio pronunció su nombre con la paciencia específica de quien tiene que explicar algo que no debería necesitar explicación. Esto dejó de ser un problema de imagen cuando alguien identificó públicamente el apellido de esa joven. Tengo 3 llamadas de miembros de la junta directiva preguntando sobre el apellido Mendívil y su relación con la historia de esta institución. Renato no respondió. ¿Sabes lo que eso significa?, continuó Horacio. Significa que hay personas en la junta que sí conocen esa historia, que sí saben quién era Aurelio Mendívil, y que están muy preocupados por lo que puede haber en esa caja de seguridad a la que tú le negaste el acceso a su nieta ayer. El silencio en la sala sin ventanas era del tipo que ocupa el oxígeno. ¿Ella accedió a la caja?, preguntó Renato. Ayer en la noche. Celestino Parra la autorizó con su credencial senior. Todo completamente en regla. Horacio lo miró fijamente. Lo que estoy tratando de hacerte entender es que lo que estaba en esa caja era exactamente lo que algunos en esta institución llevan décadas esperando que no existiera. Y ahora existe, está fuera del banco, y hay un abogado que lo tiene en sus manos. Renato sintió que el suelo perdía un poco de su solidez. ¿Qué tipo de documentos? Eso dijo Horacio, y su voz adquirió un tono que Renato no le había escuchado antes. Es lo que tú deberías haberle preguntado a esa joven ayer, en lugar de decirle que no tenía el aspecto apropiado. Isadora estaba en un pequeño restaurante a varias cuadras del banco cuando recibió la llamada de Germán. Acabo de recibir una comunicación, dijo el abogado. Del banco. Isadora dejó el vaso sobre la mesa. ¿Qué tipo de comunicación? Una solicitud de reunión. No de Villalba, del director regional. Una pausa breve. Quieren hablar. Isadora miró por la ventana del restaurante hacia la calle. Pensó en su abuelo. Pensó en la paciencia como arma. Pensó en esa línea subrayada 2 veces. El banco existe porque yo confié. Ahora es momento de que ellos aprendan lo que significa esa palabra. ¿Cuándo?, preguntó. Mañana, en sus instalaciones o en mi oficina, a elección de usted. En tu oficina, respondió sin dudar, en territorio neutral, y tú estarás presente en cada momento. Por supuesto, una pausa. Isadora, esto es una buena señal. Cuando una institución de este tamaño pide una reunión en menos de 24 horas, significa que lo que tienes los asusta. No quiero asustarlos, dijo Isadora. Lo sé. La voz de Germán tenía una calidez que contrastaba con su aparente frialdad de esa mañana. ¿Qué quieres? Isadora tardó un momento en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería decirla bien. Quiero lo que mi abuelo nunca pudo tener. No el dinero, aunque el dinero es justo. Quiero que el nombre de Aurelio Mendívil esté donde siempre debió estar. Quiero que el banco reconozca de manera formal y pública quién ayudó a construirlo. Quiero que la próxima persona que entre por esas puertas con una llave legítima sea tratada con el respeto que merece, independientemente de cómo llegue vestida. Del otro lado de la línea, Germán no respondió de inmediato. Eso, dijo finalmente, es exactamente lo que vamos a pedir. Esa tarde, mientras Isadora preparaba los documentos que Germán necesitaría para la reunión del día siguiente, Celestino le envió un mensaje con una sola imagen adjunta. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, tomada el día de la inauguración del Banco Meridian. Un grupo de personas frente a las puertas que Isadora reconoció, aunque en la foto todavía estaban sin el mármol pulido que tenían hoy. Hombres con trajes de otra época, sonriendo con la satisfacción de algo que acaba de comenzar. Y en el extremo izquierdo de la imagen, ligeramente separado del grupo principal,
un hombre de manos grandes con la mirada dirigida no hacia la cámara, sino hacia el edificio, como si lo estuviera evaluando, como si ya supiera, incluso en ese momento de celebración, que la relación entre él y ese edificio iba a ser más complicada de lo que nadie quería admitir. Celestino había escrito debajo de la imagen, en el mensaje: «La encontré en los archivos físicos esta tarde. Pensé que la querría tener». Isadora miró la fotografía durante un tiempo que no supo medir. Las manos grandes, la mirada hacia el edificio, la ligera distancia del grupo. «Te veo», abuelo murmuró, y por primera vez desde que todo había comenzado, desde los escalones fríos y las palabras de Renato, y el sobre sellado y la llave que giraba con un clic suave en la oscuridad de la bóveda, Isadora Mendívil sonrió. No con amargura, no con anticipación de la victoria, con algo más simple y más profundo que todo eso, con gratitud. Al otro lado de la ciudad, en una oficina sin ventanas, Renato Villalba descubría lentamente que el error más grande de su vida no había sido lo que dijo, había sido no saber escuchar. Y que hay personas a las que el mundo entrena durante años para el momento exacto en que alguien como él decide por error que no merecen ser escuchadas. Mañana, esas personas se sentarían frente a frente y nada volvería a ser igual. La oficina de Germán Villaseñor tenía esa mañana una calidad diferente a la del día anterior. Quizás era la luz. Quizás era la cantidad de personas reunidas alrededor de una mesa que normalmente veía a una o dos. O quizás era simplemente que algunas habitaciones cambian cuando dentro de ellas está a punto de ocurrir algo que no tiene marcha atrás. Isadora llegó primero. Celestino, 5 minutos después. Renaldo Fuentes, que había pedido permiso de asistir como testigo y lo había obtenido, llegó el último, con la puntualidad exacta de alguien que no quiere llegar tarde, pero tampoco quiere ser el primero. Del lado del banco llegaron 2 personas. Horacio Fuentealba, el director regional, con la compostura entrenada de quien ha manejado crisis corporativas antes, aunque ninguna exactamente como esta. Y junto a él, una mujer que se presentó como Valentina Orozco, asesora legal de la institución, con una carpeta delgada que contrastaba notablemente con la que Germán tenía sobre su escritorio. Renato Villalba no estaba. Nadie preguntó por él. Nadie lo mencionó. Su ausencia era, en sí misma, una respuesta a preguntas que todavía no se habían formulado en voz alta. Germán abrió la reunión con la eficiencia de alguien que no necesita calentamiento. «Ustedes solicitaron esta reunión», dijo, mirando a Horacio. «Tienen la palabra». Horacio Fuentealba había pasado la noche leyendo documentos que no sabía que existían. El acuerdo 001 CF, las actas de las reuniones fundacionales, el pagaré, cuya copia había obtenido a través de los registros notariales públicos con una llamada a las 7 de la mañana, y los artículos de prensa de la época que mencionaban a Aurelio Mendívil con la naturalidad de quien era, en ese entonces, una figura conocida y respetada en los círculos donde el banco había nacido. Lo que había descubierto en esas horas lo había alterado de una manera que él mismo no esperaba, porque Horacio Fuentealba era un hombre de institución, y descubrir que la institución, a la que había dedicado años, había sido construida sobre una deuda deliberadamente ignorada, era el tipo de información que reorganiza las cosas por dentro. Antes de cualquier posición formal dijo, con una calma que era genuina y no solo entrenada: «Quiero decir algo que no está en ningún documento. El Banco Meridian cometió un error. No ayer, aunque ayer también, sino hace décadas, cuando tomó decisiones respecto al acuerdo con el señor Aurelio Mendívil que no estuvieron a la altura de lo que él merecía. Eso es un hecho. Y es justo que lo nombremos antes de hablar de cualquier otra cosa. El silencio que siguió fue del tipo que se recibe cuando algo inesperado ocurre.
Isadora lo escuchó sin cambiar la expresión, pero algo en sus manos, que hasta ese momento habían estado perfectamente quietas sobre la mesa, se relajó levemente. «Lo escuchamos», dijo Germán. Horacio abrió su carpeta. «La institución está dispuesta a reconocer la validez del pagaré y a iniciar el proceso de liquidación con los intereses correspondientes. Estamos también dispuestos a revisar formalmente el acuerdo 001-CF y sus implicaciones actuales». Miró a Isadora directamente. «Pero quiero preguntarle a usted, señorita Mendívil, antes de que los abogados conviertan esto en un intercambio de documentos, ¿qué es lo que realmente busca?». Valentina Orozco, la asesora legal, giró levemente la cabeza hacia su cliente con una expresión que sugería que esa pregunta no había sido parte del guión previamente acordado. Isadora miró a Horacio durante un momento. «Mi abuelo dijo, construyó algo real. Puso su nombre, su dinero y su confianza en esta institución cuando era solo una promesa. Lo hizo porque creía que las instituciones son tan valiosas como la honestidad de quienes las fundan». Hizo una pausa breve. «Lo que yo busco no es destruir lo que él ayudó a construir. Busco que se reconozca que él lo ayudó a construir. De manera formal, de manera pública y de manera permanente. El dinero es justo y lo acepto. Pero el nombre de Aurelio Mendívil merece estar donde siempre debió estar». Horacio la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, asintió una sola vez con la lentitud de quien está tomando una decisión en tiempo real. «Eso», dijo, «es algo que puedo llevar a la junta directiva hoy mismo». La reunión duró 2 horas más. 2 horas de detalles, de cláusulas, de verificaciones, del tipo de conversación técnica que es necesaria, pero que no es donde vive la historia real. Germán llevó el proceso con la precisión de quien lleva años preparándose para exactamente este tipo de caso. Valentina Orozco, que había llegado con la postura de quien viene a defender un territorio, fue cambiando gradualmente hacia algo más parecido a la colaboración, porque los documentos sobre la mesa no dejaban espacio para otra postura. Cuando firmaron el acuerdo preliminar, que establecía los términos del reconocimiento y el inicio del proceso de liquidación, Horacio extendió la mano hacia Isadora. Ella la tomó. «Hay algo que necesita saber», dijo Horacio antes de soltarla. «Lo de ayer con el señor Villalba, el video, el trato que usted recibió. Eso está siendo revisado por Recursos Humanos y por el organismo regulador. No voy a anticipar resultados, pero quiero que sepa que la institución no avala ese comportamiento. No lo avaló entonces y no lo avala ahora». Isadora lo miró. «¿Lo sabe él? Está siendo notificado en este momento». Renato Villalba recibió la notificación formal en su oficina a las 11:15 de la mañana. No era un despido. Era algo que en el lenguaje corporativo se llamaba suspensión preventiva con revisión disciplinaria, que en la práctica significaba lo mismo, pero con más pasos intermedios. Le pedían que entregara su credencial de acceso, que se abstuviera de comunicarse con empleados involucrados en el incidente y que esperara el resultado del proceso formal. Lo leyó 2 veces. Luego lo dejó sobre el escritorio. Miró por la ventana de su oficina que daba al vestíbulo que había dirigido durante años. El mármol blanco, las lámparas de cristal, las sonrisas entrenadas de los empleados atendiendo a personas de todos los tipos, con todos los aspectos, con todas las historias. Pensó en lo que había dicho, sin el aspecto apropiado. Por primera vez desde que todo había comenzado, Renato Villalba no pensó en cómo salvar su posición. No pensó en abogados, ni en estrategias, ni en maneras de controlar el daño. Pensó en la cara de esa joven en el umbral de las puertas, en cómo lo había mirado antes de que se cerraran, con esa calma que él había interpretado como derrota y que ahora, desde este lado de los eventos, reconocía como algo completamente diferente. Había sido compasión.
Ella le había dado la oportunidad de reconsiderar y él había elegido reírse. Tomó la credencial. La dejó sobre el escritorio con un sonido pequeño, casi inaudible, que en ese silencio pareció más definitivo que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Salió de la oficina sin apresurarse. Caminó por el vestíbulo por última vez. Nadie lo detuvo. Algunos empleados lo miraron. Fernanda Castillo levantó la vista desde la recepción y sus miradas se cruzaron un momento. Renato no dijo nada, pero asintió apenas con la cabeza. Un gesto pequeño que era lo más cercano a una disculpa que en ese momento era capaz de hacer. Fernanda lo recibió en silencio, y eso fue suficiente. Eduardo Cisneros publicó su artículo 3 días después. No era el artículo que había imaginado cuando Dolores lo llamó. Era mejor, más completo, más matizado, con fuentes verificadas y documentación que hacía imposible refutarlo. Contaba la historia desde el principio. ¿Quién había sido Aurelio Mendívil? ¿Qué había construido? ¿Qué le habían quitado? Y cómo su nieta había llegado un día a reclamar lo que era suyo con una llave antigua y la misma dignidad que él le había heredado junto con todo lo demás. El artículo no era un ataque al banco. Era algo más difícil de ignorar que un ataque. Era la verdad contada con exactitud. Se compartió más de 100.000 veces en las primeras horas. Los comentarios eran diferentes a los del video. El video había generado indignación. El artículo generó algo más complejo y más duradero. La emoción específica de las personas que reconocen en una historia algo que también les pertenece. Personas que escribían sobre sus propios abuelos, sobre sus propias familias, sobre las veces que alguien los había mirado como si no merecieran estar en ciertos lugares. Mi abuela también construyó cosas que otros se atribuyeron. Isadora representa a todos los que llegaron con las manos vacías y el corazón lleno. El apellido no se lleva en la ropa, se lleva en la sangre. Nunca olvidaré esa frase. Dolores Fuenmayor leyó cada comentario esa tarde desde su casa, con el teléfono en las manos y una expresión que sus nietos, si hubieran estado presentes, habrían reconocido como la que ponía cuando algo salía exactamente como ella sabía que debía salir. Celestino Parra pidió retiro voluntario 2 semanas después de los eventos. No porque lo presionaran, sino porque había llegado a ese punto en que una persona sabe que su historia en un lugar determinado ha llegado a su momento de cierre natural, y que intentar extenderla más allá de ese punto sería forzar algo que ya estaba completo. Germán Villaseñor le organizó una pequeña reunión de despedida en su oficina. Asistieron pocas personas, entre ellas Isadora. «¿Qué va a hacer ahora?», le preguntó ella. «Descansar», respondió Celestino, «y escribir. Tengo décadas de historia de esa institución en la cabeza que merecen quedar registradas correctamente. ¿Va a escribir sobre mi abuelo? Voy a escribir sobre todos los que construyeron cosas que merecen ser recordadas». La miró con esa expresión suya de quien dice más con los ojos que con las palabras. «Su abuelo tendrá su capítulo, se lo garantizo». Isadora asintió, y en ese asentimiento había una gratitud que no necesitaba más palabras para existir. Renaldo Fuentes no fue separado del banco. El proceso de revisión determinó que había actuado dentro de sus atribuciones el día del incidente y que sus acciones posteriores, el registro de comunicaciones, la colaboración con el proceso, habían sido no solo correctas, sino determinantes. Le ofrecieron un ascenso. Lo rechazó. «Prefiero seguir donde estoy», dijo, «pero con procedimientos claros sobre cómo se trata a las personas que entran por esas puertas, todas las personas». La nueva dirección del banco aceptó la condición sin discutirla. Renaldo volvió a su puesto en el vestíbulo de mármol. Y desde ese día, cada vez que alguien llegaba con aspecto de haber tenido un camino difícil para llegar hasta ahí, era él quien se acercaba primero. No para evaluar,
sino para preguntar en qué podía ayudar. Era un cambio pequeño en apariencia, pero los cambios reales siempre empiezan así. La junta directiva del Banco Meridian sesionó de manera extraordinaria semanas después de los eventos. No era una reunión que estuviera en ningún calendario previo. Era el tipo de reunión que ocurre cuando una institución llega al punto exacto en que ignorar algo cuesta más que enfrentarlo. Isadora no estuvo presente en esa sesión. No la invitaron y ella no pidió estar. Germán Villaseñor la representó con los documentos y con un argumento que, según le contó después, no necesitó mucho desarrollo, porque los propios miembros de la Junta habían llegado a la reunión, habiendo leído el artículo de Eduardo, habiendo visto el video y habiendo revisado los registros históricos con una atención que llevaban décadas sin prestarles. Lo que la Junta decidió esa tarde tardó 3 días en formalizarse en papel. Cuando Germán la llamó para darle los resultados, Isadora estaba en el mercado de su barrio, comprando frutas con la normalidad específica de quien ha aprendido que la vida no se detiene mientras las cosas importantes se resuelven en otro lugar. ¿Puedes hablar?, preguntó Germán. Dime, aprobaron todo. El reconocimiento formal, el nombre en los registros históricos oficiales, la liquidación completa del pagaré con intereses y algo que no estaba en nuestra lista original de peticiones, pero que ellos propusieron. Isadora se detuvo entre los puestos del mercado. ¿Qué propusieron? Una placa, en el vestíbulo principal del banco, con el nombre de Aurelio Mendívil y su título como cofundador, permanente, en el mármol. El mercado seguía con su ruido de siempre a su alrededor. Voces, precios, el sonido de bolsas y carritos y conversaciones que no tenían nada que ver con lo que ella acababa de escuchar. Isadora apretó el teléfono. ¿Isadora?, dijo Germán. Sí, respondió. La voz le salió más pequeña de lo que pretendía. Sí, estoy aquí. ¿Estás bien?, pensó en su abuelo. En las manos grandes, en el escritorio de madera oscura. En esa fotografía en blanco y negro, donde él miraba el edificio desde el extremo izquierdo del grupo, ligeramente separado, como si ya supiera que su relación con ese lugar iba a ser más larga y más complicada que una sola tarde de inauguración. Estoy perfectamente bien, dijo, y esta vez la voz le salió entera. Fernanda Castillo fue promovida al área de atención especializada a clientes patrimoniales. No era un ascenso que hubiera pedido, era uno que le ofrecieron porque alguien en la nueva estructura de dirección había notado que la empleada que había enviado el reporte al organismo regulador era la misma que llevaba años en recepción con evaluaciones impecables y que había tomado la decisión correcta en el momento más incómodo para hacerlo. Su primer día en el nuevo puesto, Fernanda llegó temprano. Pasó por el vestíbulo principal con la ruta de siempre, la que había recorrido durante años, y se detuvo un momento frente al espacio en la pared donde pronto estaría la placa. Todavía no estaba instalada. Solo había un rectángulo de mármol ligeramente más claro que el resto, donde el material nuevo esperaba el texto que le darían. Fernanda lo miró un momento. Pensó en la joven que había llegado con ropa desgastada y una llave al cuello y una frase que no se podía quitar de la cabeza. Luego siguió caminando hacia su nuevo escritorio. Eduardo Cisneros ganó un premio de periodismo por el artículo. No lo esperaba, y no era eso lo que lo había motivado a escribirlo, pero lo recibió con la satisfacción tranquila de quien sabe que hizo el trabajo como debía hacerse. En el discurso de aceptación, que fue breve porque los discursos largos en esas ceremonias suelen perder lo que los cortos conservan, dijo una sola cosa que la gente recordó. Esta historia no la encontré yo, me encontró a mí. Como todas las historias que importan de verdad, no esperan a que alguien las busque, esperan a que alguien esté dispuesto a escucharlas. Dolores Fuenmayor vio la ceremonia por televisión desde su casa.
Cuando Eduardo terminó su discurso, apagó el televisor con la expresión de quien ha completado algo que llevaba tiempo pendiente y fue a prepararse una taza de té con la tranquilidad de los deberes cumplidos. El día de la instalación de la placa no fue un evento público. Isadora lo había pedido expresamente. No quería cámaras, ni discursos, ni la teatralidad de los actos institucionales que convierten los momentos reales en escenografía. Solo estuvo ella, Celestino, que viajó especialmente para estar presente, Germán Villaseñor, Renaldo Fuentes, que se enteró por Celestino y preguntó con una sencillez que no admitía negativa si podía asistir. Y Horacio Fuentealba, que llegó el último, sin su equipo, sin asesores, con la sola presencia de alguien que quiere estar en un lugar porque siente que debe estarlo. La placa era de bronce oscuro, con letras en relieve que se leían desde la distancia con la claridad de lo que está hecho para durar. Aurelio Mendívil, cofundador. Su confianza hizo posible esta institución. Isadora la leyó una vez. La leyó 2 veces. La tercera vez no la leyó, solo la miró, con esa manera de mirar que no es ver sino reconocer. Celestino a su lado tenía los ojos brillantes, con esa emoción contenida de los hombres de su generación, que aprendieron que llorar en público no era correcto y que pasan los últimos años de su vida descubriendo lo equivocados que estuvieron. «Lo hiciste», le dijo en voz baja. «Lo hizo él», respondió Isadora. «Yo solo llegué con la llave». Semanas más tarde, Isadora volvió al banco por primera vez desde aquella tarde. No por ningún trámite pendiente, no porque Germán se lo pidiera. Fue porque quería ver el vestíbulo con sus propios ojos, sin urgencia, sin el peso de lo que cargaba la primera vez. Entró por las puertas de vidrio, el mármol blanco, las lámparas de cristal, el rumor suave de una institución funcionando con la normalidad de siempre. Y en la pared izquierda del vestíbulo, visible desde la entrada, la placa de bronce oscuro con las letras en relieve que atrapaban la luz de las lámparas de una manera que hacía que el nombre pareciera iluminado desde adentro. Isadora caminó hasta ella. Se paró frente al bronce con las manos quietas a los lados, sin la llave al cuello, porque la llave había cumplido su propósito, y descansaba ahora en la mesita de noche de su cuarto, junto a la carta y la fotografía en blanco y negro. Un hombre que pasaba por el vestíbulo con un maletín se detuvo un momento frente a la placa, la leyó y siguió su camino sin saber que la joven parada a su lado era la razón por la que esas palabras estaban ahí. Isadora sonrió. Esa noche, en su cuarto, tomó la fotografía en blanco y negro que Celestino le había enviado. La sostuvo bajo la luz con las 2 manos, como él había sostenido el pagaré en aquella sala fría del piso de archivos. La miró durante un tiempo largo, las manos grandes, la mirada hacia el edificio, la ligera separación del grupo, ese hombre que en el momento de la celebración ya estaba pensando en algo que los demás todavía no podían ver. «Te lo prometí», abuelo murmuró, la cabeza en alto, siempre en alto. Dejó la fotografía con cuidado, apagó la luz y en el vestíbulo de mármol del Banco Meridian, donde las lámparas de cristal nunca se apagan del todo, el nombre de Aurelio Mendívil brillaba en bronce oscuro con la permanencia tranquila de las cosas que siempre debieron estar ahí. Años después, cuando la historia de Isadora Mendívil se contaba en conversaciones que ella nunca escuchaba porque ocurrían lejos de su presencia, la gente no recordaba los documentos, ni el proceso legal, ni los detalles del acuerdo. Recordaban una sola cosa. Una joven que entró por unas puertas de vidrio con ropa desgastada y rasguños en el rostro, y una llave antigua al cuello, y que en el momento en que alguien intentó reducirla a lo que parecía, respondió con 7 palabras que no necesitaban ni explicación ni defensa. El apellido no se lleva en la ropa, se lleva en la sangre.
y que esas 7 palabras resultaron ser, como lo son siempre las verdades dichas en el momento correcto, más duraderas que el mármol, más sólidas que el bronce y más poderosas que cualquier título o credencial que alguien pudiera exhibir. Porque la dignidad no caduca, no importa cuántas veces intenten arrebatártela, no importa cuántas puertas cierren, no importa cuántas voces te digan que no perteneces. La dignidad es lo único que nadie puede quitarte si tú decides no entregársela. Y Isadora Mendívil, la nieta del hombre que construyó algo con las manos y lo perdió con la confianza, demostró que hay una cosa más poderosa que el olvido, la memoria, y que hay una cosa más duradera que la injusticia, la paciencia de quien sabe que tiene la razón de su lado, y que hay una cosa más inevitable que el tiempo. La verdad, cuando finalmente encuentra la llave correcta,